Damos paso al siguiente panel, al siguiente mesa redonda de este evento. Vamos a contar con Christopher Domingo, responsable técnico del Departamento de Ciberseguridad de SOCIS, y también con Cristian Capral-Rupons, consultor de seguridad de la información de esta misma empresa, de SOCIS, que nos traen una ponencia titulada ¿Estás preparado para responder ante un incidente de seguridad? Muchas gracias, Christopher y Cristian, por estar con nosotros. Tenéis 15 minutos entre los dos. Adelante. Vale, lo he comentado. Muchas gracias por dejarnos participar en este tipo de eventos tan interesantes. Lo primero que queremos remarcar es que tras los incidentes detectados últimamente a través de organizaciones de distinta índole, como por ejemplo banca, aseguradoras, universidades y otro tipo de administraciones públicas, SOCIS está recibiendo una serie de solicitudes que enmarcan dentro de la parte de continuidad de negocio las necesidades y proyectos que tienen estas organizaciones para dar continuidad ante un ataque o ciberataque de este tipo, aquellas medidas necesarias para dar continuidad. Concretamente en España, lo que nos hemos dado cuenta a través de los informes es que el 12% de las empresas españolas, solo el 12% estaría preparado para hacer frente a un ataque de este tipo, con lo cual las cifras son bastante más bajas de lo que nos pensábamos. ¿Cómo entra un ransomware o un ataque de este tipo? Pues a través, sobre todo, aunque Christopher nos dará los detalles más concretos, a través de una gestión adecuada de vulnerabilidades y de parcheo. También entran a través de los errores humanos. La gente continúa realizando clics en emails ilícitos, por lo que falta una gran cantidad de recursos en la parte de concienciación. La seguridad sigue sin estar considerada dentro de los proyectos y sigue habiendo mala praxis a la hora de configurar de forma adecuada los sistemas de TI que dan soporte a los servicios e información de las entidades. Sobre todo, lo que denotamos es una falta de gestión del gobierno de la seguridad y la continuidad. No se está orquestando de forma correcta aquellos recursos que permiten a una entidad salir con éxito de un ciberataque. Vale, ahora voy a hablaros yo un poco para... Siempre estamos hablando de ransomware, vemos en las noticias que ransomware aparece por todos los sitios, que una empresa muy conocida se ha visto afectada por un caso de ransomware. Bueno, entendemos que muchos de los que estáis aquí en esta ponencia entenderéis que es un ransomware, pero habrá otra pequeña parte que no lo entienda. Entonces, un poco el objetivo de la parte que voy a explicar yo ahora es justamente explicar con un poco de detalle qué es un ransomware y qué es lo que provoca que nuestros equipos estén afectados con un ransomware, ¿no? Vamos a hablar de un caso muy concreto, no es la única vía de entrada. Como bien decía Cristian, los puntos de entrada pueden ser una multitud, casi podríamos decir que son infinitos. Hemos cogido un pequeño ejemplo, que es uno de los casos más conocidos, luego hablaremos del actor que está detrás de estos casos de ransomware, el principal actor que ha ejecutado estos casos de ransomware, pero dejadme primero que os haga una pequeña pincelada de qué es un ransomware, ¿no? Pues al final el ransomware no es más que una aplicación maliciosa desarrollada por ciberdelincuentes y con el objetivo de secuestrar nuestra información. Secuestrar nuestra información mediante un cifrado de la misma. Un cifrado consiste básicamente en aplicar un algoritmo en estos archivos que lo que va a provocar es que nuestro equipo no sea capaz de interpretar los datos que contiene el archivo, ¿vale? Entonces, podemos decir que esta información está secuestrada hasta que el atacante nos proporcione una vacuna que solucione este problema, ¿no? Y con esta vacuna recuperar nuestros archivos. Su modalidad de negocio es justamente esta: secuestrar nuestros datos, pedir un rescate por ellos, con los cuales nos van a dar una vacuna para recuperarlos. Dependiendo, estos actores suelen ser bastante inteligentes, conocen nuestro negocio, conocen nuestra facturación, saben cuánto pueden pedir por el rescate para que nosotros paguemos. Es decir, no nos van a pedir una cantidad que no podamos asumir, nos van a pedir una cantidad que podamos asumir, y además una cantidad que, en cuanto a cuánto tiempo voy a tardar en recuperarlo sin su ayuda y en cuánto tiempo voy a tardar recuperándolo en caso de realizar el pago, va a ser normalmente más rentable realizar el pago, aunque nosotros desaconsejamos siempre realizar el pago porque no te da garantías de recuperar nuestros archivos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esta situación? ¿O qué puede provocar que lleguemos a esta situación, incluso con medidas de seguridad, ¿no? Pues vamos a hablar de uno de los casos de ransomware más conocidos o que más han estado en auge durante el año 2020. Vimos noticias en Internet sobre diferentes empresas bastante conocidas que se vieron afectadas por este caso en concreto. Estamos hablando de Emotet. Emotet es un actor que está detrás de este ransomware en concreto. Lo que estaban haciendo, o uno de los modos operandi que más utilizaron a finales del año pasado, ¿vale?, era básicamente nos enviaban un correo
en el correo recibíamos un zip con contraseña y diréis, oye, ¿por qué un zip con contraseña? ¿Al usuario le va a costar más abrir este archivo o va a ser más complicado que acceda al virus o al malware que contiene, ¿no? Bueno, pues justamente para evitar medidas de seguridad. Es decir, muchas empresas terminan implantando un firewall de correo, una protección de correo, que al final lo que va a hacer es inspeccionar todos los adjuntos que vengan en un correo entrante, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos una contraseña y le decimos al usuario que la contraseña está dentro del archivo? Pues que muchos de estos motores de antivirus, de firewall de correo, de protección de correo, no son capaces de interpretar que la contraseña viene dentro del correo y poder analizar el contenido del mismo, ¿no? Pues este era justo el caso. Como podéis ver en la diapositiva, nos llega un correo muy sencillo, que además cualquiera que esté un poco avispado debería darse cuenta de que aquí hay algo raro, hay gato encerrado, ¿no? Donde nos dice, oye, que se ha actualizado un contrato, la contraseña son 4 7, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que suele suceder? Pues como bien decía Cristian, la inversión en formación y concienciación de los usuarios no está siendo la mejor o lo más óptima en todos los casos. Sabemos que hay muchas compañías que sí lo están atajando y sí están dando una solución a este problema, pero sabemos de muchas otras que no han puesto solución hasta que se han visto involucrados en un problema de este estilo, y hay muchas otras que ni siquiera aún se lo están planteando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos encontramos cuando accedemos al archivo que hay dentro? Básicamente, un documento de Word que nos está diciendo que la información está protegida, ¿vale? Entonces, esta información que está protegida, un usuario, pues como hemos dicho, ya está entrando a un zip con contraseña. Normalmente, una vez se encuentra aquí, o bien por curiosidad o bien por desconocimiento, lo siguiente que va a hacer es seguir los pasos que nos marca el documento. Y estos atacantes son bastante avispados como para decirle exactamente lo que tiene que hacer, que básicamente es habilitar el contenido y habilitar las macros, ¿no? Estas famosas macros que hemos escuchado muchas veces, que al final lo que van a hacer es ejecutar el malware, ¿no? Con una serie de pasos. Bueno, aquí ya depende un poco de la versión que estemos hablando, pero al final la finalidad de todo esto termina siendo un cifrado de los archivos. Aquí estamos hablando, por lo que estamos mostrando, es el cifrado de un solo equipo, ¿vale? En este caso estamos viendo documentos a la derecha cifrados con la extensión .rig. Al principio de la presentación, cuando empezaba a hablar Cristian, hemos visto una noticia del SEPE que se vio cifrada y el ransomware involucrado era RIG, que es justamente el mismo que tenéis en pantalla, ¿vale? Que sería tanto el mensaje que estamos recibiendo como los documentos. Sería básicamente lo que se encontraban en el SEPE, no en un solo equipo, sino en todos los equipos de la organización, por lo que hemos podido saber de la información que se ha hablado de lo que habría, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? Más allá de echarnos la mano a la cabeza, ¿no? Es un poco lo que queremos hablar en esta charla, lo que queremos trasladaros y trasladaros sobre todo cómo Sofis os puede apoyar en el proceso antes de que esto suceda. Es decir, porque una vez estamos aquí, ya es complicado responder a un incidente de ciberseguridad, pero además, bajo nuestra experiencia, si lo dejamos todo a la improvisación, es decir, que en la empresa nunca hemos hablado de qué haríamos en caso de un ciberincidente, qué haríamos en caso de indisponibilidad de nuestros equipos, qué haríamos en caso de que un incidente de seguridad provoque una parada de un proceso de negocio, ¿vale? Podemos hablar tanto de industria, que está parando algunas máquinas industriales, como simplemente, pues oye, nos han bloqueado la página web, nos dedicamos a la venta online y no podemos vender nada, ¿no? Pues bueno, todo esto al final se traduce en costes, ¿no? Entonces, un poco lo que hoy os queremos hablar y con lo que hoy queremos transmitiros es qué deberíamos hacer antes de estos incidentes, cómo deberíamos prepararnos previo a tener un incidente. ¿Por qué decimos previo a tener un incidente? Porque la seguridad 100% no existe. Por muchas medidas de seguridad que implementemos, siempre va a existir un pequeño riesgo. Por cuanto más medidas, lógicamente, más vamos a reducir este riesgo, pero siempre existirá ese riesgo de que esto suceda, ¿no? Y el impacto que pueda tener va a depender de las medidas que tengamos, de lo que nos hayamos preparado previamente, de los ensayos y el entrenamiento que tengamos en nuestra organización. Y esto es lo que hoy Cristian, mi compañero, os va a contar de qué es lo que podríamos hacer, ¿vale? Entonces, nada, os dejo con Cristian para que os cuente qué deberíamos haber hecho antes de esta situación para responder correctamente a un incidente y evitar el mayor impacto posible. Bueno, tras este escenario caótico que nos ha presentado Christopher, las primeras preguntas que le puede surgir a la dirección es ¿qué servicios debo proteger? ¿Está mi empresa preparada ante este tipo de eventos? ¿Qué más tipos de amenazas pueden poner en peligro la continuidad de mi empresa? ¿Están mis trabajadores o mis empleados preparados para un incidente de este tipo? ¿Hemos definido responsabilidades al respecto? Para iniciar este tipo de preguntas, lo primero que deberíamos tener en cuenta es qué roles y responsabilidades van a verse involucradas en este tipo de proyectos, que son los que denominamos como planes de continuidad de negocio. Siempre debería haber un responsable del plan de continuidad de negocio que, dentro del comité de crisis de continuidad, sea el que lidere aquellas tareas de continuidad necesarias. Sería interesante disponer no solo de un representante de la dirección, sino también disponer
de recursos adecuados para poder implantar todas aquellas medidas derivadas de la fase plan que veremos a continuación, para que se puedan llevar a cabo de forma correcta. Además, necesitaremos de responsables de recursos humanos para que indiquen qué personal se consideraría como crítico, qué responsables de servicio pueden sernos de utilidad, que son al fin y al cabo los que generarán aquellas necesidades de cada uno de los procesos de la entidad, e incluso algún responsable de instalaciones en caso de que se nos plasme un incendio y haya que actuar de forma debida. Para ello, no hay forma mejor que plantear un plan de continuidad de negocio a través de la norma internacional ISO 22301, que es precisamente aquella que habla de la continuidad de negocio a través de un sistema de gestión de continuidad de negocio. En SOCIS nos basamos en el plan Deming, en el ciclo Deming, Plan, Do, Check, Act. Para ello, los entregables que vamos a tener en cuenta va a ser un vía o análisis de impacto en el que la empresa podrá determinar cuáles son los servicios críticos de la organización. De esta forma, tendremos en cuenta qué servicios, en caso de indisponibilidad, podrían poner en peligro, incluso generar una disrupción en la continuidad de la empresa y hablar incluso de cierre de la entidad. Para no llegar a estos puntos, habrá que analizar qué amenazas ponen en riesgo, en jaque, la continuidad de la empresa y, por último, determinar una estrategia de continuidad a través de la implantación de medidas de continuidad. La fase DO lo que nos indica es que la empresa debe implantar estas medidas, se deberá documentar debidamente toda aquella información para cada uno de los escenarios de riesgo que hayamos documentado en la primera fase. Uno de ellos, lógicamente, será el del escenario de ransomware. Para ello, lo que intentaremos indicar es qué personas realizan qué labores. Cómo no, intentaremos formar al personal para que sean conocedores ante un incidente de este tipo de qué tareas deben realizar en cada uno de los momentos. La fase check lo que nos indica es eso, vamos a chequear, vamos a comprobar si nuestra seguridad, la continuidad que hemos elaborado, funciona de forma adecuada, si es efectivo lo que hemos planteado. Y como no, cerraremos el ciclo de mejora continua aplicando aquellas mejoras que sean necesarias para que el ciclo se cierre correctamente. Aquí lo que os planteamos es una especie de workflow dentro de las tareas de respuesta ante incidentes, que en este caso lo hemos basado en ransomware. Este tipo de workflows son muy genéricos, pero cada una de las empresas a las que podríamos ayudarles a realizar este tipo de proyectos tendrán una casuística diferente, unos interlocutores totalmente diferentes de cada una de las entidades que podamos comprobar, y lo que interesaría ver es a qué partes interesadas debemos avisar, qué tipo de proveedores deben estar al tanto para que la cadena de suministro siga intacta en cualquier momento. Lógico va a ser la aplicación de un plan de pruebas. Como hemos dicho antes, debemos chequear que las medidas propuestas sean adecuadas. Podemos realizar diferentes tipos de pruebas. No es preciso apagar un SAI o el CPD para asegurarnos de que nuestras medidas de continuidad son adecuadas. Podemos sentarnos 3 o 4 interlocutores para ver si los procedimientos son adecuados. ¿Que queremos ir más allá? Realizamos pruebas de tipo call tree, en el que llamamos a otros interlocutores, proveedores, etcétera, para comprobar que nuestros procedimientos de notificación funcionan de forma adecuada. Incluso si queremos llegar más allá, ya queremos hacerlo a la perfección, podríamos incluso realizar pruebas de simulacro. Apagamos el SAI para asegurarnos de que el grupo electrógeno salta de forma correcta, realizamos una comprobación a través de un simulacro, a través de un ransomware, como por ejemplo realiza el departamento de Christopher, que dentro de un entorno bastionado nos aseguramos de que al soltar un malware, nuestros sistemas y personal está preparado para contestar ante este tipo de incidentes, y más allá del plan de pruebas, lo que necesitamos es ver qué beneficios tiene un plan de continuidad de negocio. El primero de todos es, claro, vamos a dejar de improvisar. Y dejando de improvisar y teniéndolo todo debidamente procedimentado, lo que ganamos es estabilidad y tranquilidad dentro de la organización. Cómo no, vamos a ser conocedores de cuáles son los procesos y servicios críticos de nuestra entidad y a partir de ahí analizar las dependencias, tanto en TI como en proveedores, como en personal, etc. Reducimos drásticamente la posibilidad de pérdidas económicas y reputacionales. Creo que a nadie le gusta que en las redes sociales o en periódicos salga que su propia entidad ha tenido un ataque de malware y que todos los datos han sido publicados. Además, todo aquel personal perteneciente a la dirección, lo primero que mira es cómo debo ajustar aquella dedicación a negocio a aquella dedicación en seguridad. Precisamente un plan de continuidad nos va a indicar qué servicios de información son más críticos y podemos ajustar y dedicar aquellos recursos necesarios para este tipo de proyectos.
Y por último, vamos a dar cumplimiento a normativas y regulaciones internacionales que nos van a ser de aplicación probablemente, ya que en caso de que se formalice una brecha de seguridad en datos de carácter personal, estaremos obligados a hablar con la Agencia Española de Protección de Datos informándoles de lo que ha pasado. Simplemente por terminar, agradecer a la organización un año más permitirnos participar en estas charlas y nada, desearos buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Christopher y Cristian.